Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a esta emisión de Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial de hoy, 26 de junio. Editorial. Ha terminado sesiones el Congreso de la República y hay un balance bastante lánguido. Por mayoría se han negado algunos proyectos importantes, como el de renta básica y el de la matrícula cero, que hubieran podido contribuir a disminuir la desigualdad en Colombia. El 23 de junio, también el DANE nos ha dado unas noticias sobre el aumento de la desigualdad y el hambre en Colombia. Cada vez un número mayor de personas dejan de consumir alimentos por la falta de ingresos. Esto lo que significa es que los puntos del pliego de emergencia se mantienen vigentes. Las causas que originaron el estallido social se mantienen vigentes por la negativa del gobierno a negociar el pliego de emergencia. Por tal razón, con el apoyo de las universidades públicas del país, a través de foros, talleres, seminarios, donde participen todos los agentes de la sociedad civil, los sindicatos, los pensionados, los estudiantes, los jóvenes, los campesinos, los indígenas, los negros, raizales, palenqueros, la población LGTBI, vamos a construir proyectos de ley con cada uno de los puntos del pliego de emergencia. Proyecto de ley sobre la renta básica para 10 millones de personas, un salario mínimo por 7 meses. Proyecto de ley para que los jóvenes que estudian en las universidades tengan matrícula cero durante 5 años. Proyecto de ley para que se pague el salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas y no de las megaempresas, como lo hizo Duque, contribuyendo a que 500.000 empresas se quebraran. De esta manera se preserva el empleo, el tejido empresarial, la capacidad de compra y por lo tanto el trabajo. Cada uno de nuestros puntos del pliego de emergencia se convertirá en un proyecto de ley. También se debe construir con los jóvenes una política de juventud para que haya ingresos, oportunidades, trabajo decente y capacidad y estudio. Estos proyectos de ley los radicaremos el 20 de julio al Congreso de la República, con una gran movilización en Bogotá y en todas las capitales de departamento. Será la movilización social, será la vigilancia que los ciudadanos hagan sobre los parlamentarios, sobre cómo van a votar, lo que defina el rumbo de estos proyectos de ley. Queremos invitar a todos los colombianos y las colombianas a que nos acompañen el 20 de julio a radicar los puntos, los proyectos de ley que interpretan el pliego de emergencia. Gran movilización en Bogotá y en todas las capitales. Al finalizar la legislatura de este segundo periodo, el pasado 20 de junio, que cuenta con un llamado a sesiones extras, el balance para los colombianos es desalentador. Las mayorías en el Congreso que pertenecen al partido de gobierno se encargaron de hundir proyectos de interés que beneficiaban a los colombianos. El Congreso hundió proyectos tan importantes como la prohibición del fracking, compromisos internacionales del gobierno como el Acuerdo de Escazú, que tiene como objetivo la protección efectiva del medio ambiente en países de América Latina y el Caribe, y proyectos exigidos en el marco del paro nacional por millones de colombianos, como la renta básica para 9 millones de personas y sus familias, y el trámite a la matrícula cero que favorecería a los estudiantes y que el gobierno se ha comprometido a implementar. Tengo que señalar que el balance no es tan positivo, hay unos aspectos positivos. Por ejemplo, el del etiquetamiento para que se combata la comida chatarra. Ese es un buen proyecto que salió adelante, pero hay proyectos de gran trascendencia que no pasaron. Por ejemplo, el de la jurisdicción agraria. Hoy el problema de la tierra es uno de los problemas más complejos y ese proyecto tenía como propósito generar una jurisdicción que agilizara el tema de restitución. Pero lo más doloroso
es el tema del hundimiento por las mayorías del Congreso de matrícula cero. Teníamos una propuesta inicial de hacer la política pública permanente, que la universidad pública sea gratuita, pero finalmente yo hice una ponencia viendo las dificultades para que después de que entrara en vigencia la ley, dos periodos, 2 semestres tuvieran matrícula cero. Ese proyecto se hundió, lamento muchísimo ese aspecto. Sigue siendo un Congreso que beneficia a las pocas minorías del país que tienen el poder y que tienen la riqueza acumulada, y no hay legislación en favor de la inmensa mayoría de los colombianos, ni siquiera en esta coyuntura de crisis. Lamentamos profundamente que el Congreso no sea capaz de mantener su autonomía y que todo lo haga en función del Ejecutivo. Pero ni siquiera eso, porque hay cosas, el gobierno se compromete a nivel internacional y su partido hace lo contrario en el Congreso de la República. Muy lamentable ha resultado todo lo ambiental en esta gestión, pero también debe tener la supervisión de la Procuraduría. La Convención de Escazú, pues hay que aprobarla, porque es que Colombia se comprometió. No se hace nada, pero tampoco pasa mayor cosa en los órganos de control. Total de que lamentamos mucho que esto haya pasado en el Parlamento, que las cosas más negativas se hayan aprobado y que las cosas positivas, por ejemplo, prohibir el fracking en Colombia, pues no les den ningún problema en que nos dañen no solamente las aguas que están por encima de la superficie, como son los ríos o la explotación minera, sino que ahora se van a encargar de afectar las aguas profundas. Por otra parte, el Congreso dio trámite a proyectos que no reflejan el interés nacional, como la reforma a la Procuraduría, la sobretasa a la gasolina que busca mantener el impuesto a la gasolina y el ACPM, y descongelarlo para que crezca con la inflación. El Congreso aprobó el proyecto de ley que reforma el Código Disciplinario presentado por la Procuradora Margarita Cabello, en el que le entregan nuevos poderes jurisdiccionales a la Procuraduría. Esta reforma no cumple con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reforma a la Procuraduría ha sido criticada por diferentes organismos que han advertido que se le da facultades propias de los jueces al Ministerio Público, así como facultades de policía judicial, poder para autorizar allanamientos e intervenir las comunicaciones, entre otros. La CUT se ha unido al llamado de múltiples organizaciones que han alertado sobre la posibilidad que da el proyecto de ampliar la planta de personal, lo que significa aumento de burocracia en la entidad. Una de las reformas de mayor alto impacto que hizo el Congreso de la República en esta legislatura fue la reforma a la Procuraduría General de la Nación, que fue presentado tanto por la Procuraduría como por el Ministerio del Interior. ¿Cuál tenía que haber sido el objetivo de esta reforma? Cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que encontramos en la reforma? Una decisión que va en contravía de este fallo. Se está vistiendo a los funcionarios de la Procuraduría de Jueces y se le está dando las facultades de investigación y sanción, así como de destitución e inhabilidad a los funcionarios públicos, sean estos electos o no sean electos. En tal sentido, se está yendo completamente en contravía con lo que nos estaba solicitando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no solamente esto, además se genera la creación de una serie de cargos sin que haya mediado de por medio ningún tipo de análisis o de estudio sobre el impacto fiscal de esta decisión, y no se brinda tampoco información de los cargos a contratar, entregándole a la Presidencia de la República, además, en meses previos a las elecciones presidenciales y Congreso de la República, toda la posibilidad de poder definir cómo va a ser esa nueva estructura de la entidad. En este sentido, para la misión de observación electoral es absolutamente preocupante que se haya aprobado esta reforma, que empiece a regir una vez sea sancionada. Este proyecto establece que la reforma podría destituir funcionarios que han sido elegidos de forma democrática, lo que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vulnera el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos Humanos, pues le permite a una autoridad administrativa y no judicial limitar los derechos políticos. Académicos del derecho, exmagistrados de las altas cortes y organizaciones sindicales han planteado serios reparos a la reforma a la justicia, la cual fue aprobada en la legislatura que finaliza. Los sindicatos judiciales elaboramos en diciembre de 2019
una propuesta de reforma integral constitucional a la justicia, para fortalecer su independencia, autonomía, tutela y acceso a la justicia, para concertar con gobierno y trabajadores judiciales y presentar al Congreso. Este año, Gobierno y Consejo de la Judicatura sorprenden con proyectos de reforma legal, inconsultas y logran aprobación con graves alcances como son: privatizar la justicia y potencializar el incremento de costos para los pobres, fortalecer al Consejo de la Judicatura desplazando al legislador en reglamentar carrera judicial y aumentando sus funciones, perpetuar los jueces de descongestión y abrir la puerta al clientelismo y ausencia de méritos en los jueces, perpetuar la congestión, mora judicial y descontento popular, aprobar normas inconstitucionales y que violan tratados internacionales, aprobar reformas a códigos y leyes ajenas a la ley estatutaria, afectan la autonomía e independencia judicial, logra que dineros para la justicia vayan a fortalecer entes del Ejecutivo, rompe el equilibrio de las ramas del poder público y busca cooptar la justicia. Se aprobó a espaldas de los trabajadores judiciales y del pueblo. Confiamos que se caiga en la Corte Constitucional. Esta es una reforma altamente lesiva para los ciudadanos por lo que pasamos a exponer. En primer lugar, eleva a la categoría de servicio público esencial la justicia, y con ello se restringe el derecho de huelga del sector, contrariando a su vez la jurisprudencia nacional y las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical sobre la materia. En segundo lugar, esta es una reforma que no resuelve los problemas estructurales de la justicia, por el contrario, mantiene la idea de desjudicialización y privatización de la misma, otorgándole funciones jurisdiccionales a particulares y a entidades administrativas. En cuarto lugar, no fortalece la estructura de la justicia por cuanto no crea mayor número de jueces que le permitan a los ciudadanos que sus asuntos sean resueltos en forma más célere, sino que formula la creación de un plan de descongestión que lo que encubre es un plan burocrático para nombramientos en la rama judicial, saltándose las reglas de carrera. Por último, es un proyecto que atenta contra los derechos de carrera dentro de la rama judicial y que además violenta el Acuerdo 57 del Acuerdo Nacional Estatal del año 2019, que suponía que esta reforma debía ser concertada con las organizaciones sindicales y el gobierno nacional. Por tal motivo, Azonar Judicial mantiene su posición de resistencia y oposición a tan lesiva reforma y actuaremos en consecuencia en el trámite ante la Corte Constitucional. Esta reforma no brinda las herramientas efectivas que garanticen el derecho de toda persona a la administración de justicia y continúan las políticas de privatización y desjudicialización de la rama judicial. También convierte a la administración de justicia en un servicio público esencial, lo cual va en contravía del derecho a la protesta. Actualidad. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales: Facebook CUT Colombia, Twitter CUT Colombia, app CUT Colombia, Instagram CUT Colombia y en nuestro canal de YouTube CUT Colombia. Visítenos y entérese de la actualidad laboral y sindical del país. Actualidad. CUT. El gobierno de Iván Duque anunció hace unos días la matrícula cero para estudiantes de las instituciones de educación superior públicas. Sin embargo, no dio su respaldo en el Congreso para que se aprobara esta sentida petición de miles de jóvenes que en las calles exigían su derecho a la educación. La gratuidad en la educación superior pública ha sido una reivindicación histórica del movimiento estudiantil colombiano y dentro de ello de la matrícula cero para poderla garantizar. Durante el año pasado, con el inicio de la pandemia, esta reivindicación fue aún más importante porque muchos y muchas tuvimos que escoger entre comer y estudiar. Por eso es que se adelantaron tantas encadenatones, huelgas de hambre, tomas de campus para poder exigirle al gobierno nacional mayor presupuesto a la educación superior pública. La respuesta de Iván Duque, ¿cuál fue? La respuesta de Iván Duque fue dar un pequeño presupuesto, un presupuesto sacado de los excedentes de diferentes instituciones, principalmente del ICETEX, para garantizar no el 100% de las matrículas, ni siquiera las de estratos 1 y 2. Realmente para garantizar estratos 1 y 2, muchas instituciones de educación superior públicas del país tuvieron que sacar plata de sus bolsillos ya desfinanciados por el gobierno nacional, para garantizar un mínimo de cobertura. Hoy, en el marco del paro nacional, en el marco de que muchos y muchas hemos salido a las calles, no solamente a exigir un nuevo modelo de educación, sino a creer que también existe otra posibilidad de país, otra Colombia posible, el gobierno nacional nos sale con dádivas, y con una dádiva es decirnos que nos va a garantizar matrícula cero para estratos 1 y 2 por un semestre, con recursos sacados del FOME.
Desde la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES, hemos venido diciendo constantemente y denunciando ante la opinión pública que el gobierno nacional no ha dicho la realidad sobre el tema de la matrícula cero y realmente no ha querido especificar en ningún medio de dónde vendría a ser la procedencia de los recursos. Cuando nosotros radicamos un derecho de petición, el Ministerio de Educación, además de demorarse bastante tiempo en responder ese derecho de petición, pues lo hizo de una manera muy espuria que no permitía dar alcance a todas las preguntas que nosotros habíamos hecho para responder totalmente a las peticiones legales que se le hacen. En esa situación, de todas maneras, nos dio algunos elementos de juicio que nos permitieron discernir más o menos sobre cómo iba a ser la lógica de la matrícula cero. Y no vemos nada diferente a lo que se prometió en el 2021, en donde el gobierno nacional realmente solo aportó el 12% de todo lo que correspondía a la matrícula cero. Hoy tiene la misma política. Hemos denunciado constantemente cómo le entrega el ICETEX fondos en administración de los cuales cobra precisamente un montón de dinero que se podría evitar si se transfiere directamente a las diferentes IES. Pero además es que hemos dicho que ha profundizado las diferencias regionales que hay porque recarga precisamente con esta situación que es de responsabilidad nacional a cada una de las regiones que no necesariamente tienen toda la posibilidad de cubrir esta matrícula cero. Por eso nosotros hemos dicho que el gobierno nacional ha dicho mentiras a la opinión pública. Pese a que el gobierno anunció la matrícula cero, no asigna los recursos necesarios que terminan siendo asumidos por los entes territoriales y universidades. El 21 de junio del 2021, a raíz del incremento de las amenazas de muerte, de atentar contra su integridad física y la de su familia, tuvo que salir del país el compañero Nelson Javier Alarcón, integrante del Comité Nacional de Paro y ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Educación, FECODE. En los mensajes de texto le decían que lo iban a asesinar sin importar que tuviese esquema de seguridad. La Central Unitaria de Trabajadores CUT rechaza estas amenazas de terror e intimidación que pretenden imponer el miedo, la incertidumbre y acallar las voces que se levantan por tanta desigualdad social, pobreza y falta de oportunidades. Responsabilizamos al gobierno del presidente Duque de cualquier situación que atente contra la integridad física del compañero Nelson y su familia. Igualmente le solicitamos a la Fiscalía y al Ministerio del Interior investigar estos hechos y castigo a los responsables. Asimismo, nos solidarizamos con el compañero Nelson y su familia. Damos la bienvenida al nuevo ejecutivo de la CUT, Omar Giraldo Ágames, director del Departamento de Asuntos Relacionados con Empresas Transnacionales. Un saludo fraternal a todos los trabajadores de Colombia, en especial a los de Urabá. Yo soy Omar Giraldo Ágames, nuevo miembro de la Central Unitaria de Trabajadores, coordinador del Departamento Transnacionales. Desde la Central estamos impulsando lo que es las asesorías y el acompañamiento permanente a todos los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. En este caso, invito a nuestra central para que hagamos un trabajo fuerte de acompañamiento a Urabá, ya que la CUT tiene 25.000 trabajadores en Urabá y de esos 18.000 son trabajadores bananeros, el resto son de otras agremiaciones. Pero también es importante informar a la comunidad que esta región está atravesando por un momento importante en materia de desarrollo. Con el tema de los puertos vemos cómo están llegando empresas nacionales y también transnacionales a generar empleo, pero son unos empleos precarios, unos empleos que no se les está garantizando las condiciones mínimas de acuerdo a la ley colombiana. Entonces, desde la central vamos a impulsar una capacitación enfocada a que se respeten los derechos sindicales y los derechos laborales. En el marco del paro nacional se han adelantado negociaciones locales y pese a llegar a acuerdos en las ciudades de Cali y Buenaventura, el gobierno nacional o los juzgados los han reversado. En Buenaventura, los días 25 y 26 de mayo, el gobierno nacional toma la determinación de acercarse a un acuerdo, a un diálogo con los diferentes actores que estábamos dentro de la protesta. En eso, el Comando Distrital de Paro, capítulo Buenaventura, tiene un diálogo y realiza un debate en el cual se pactaron varios puntos que, ya siendo aproximadamente como las 8 de la noche, después de 31 horas
de diálogo, de esfuerzo, de desgaste, pues se toma la determinación de entregar ese acuerdo a la ciudadanía. Y vemos que a los 3 días el gobierno nacional por completo desconoce ese acuerdo y lo incumple, y prácticamente con una acción de embustero y de mentiroso, pues y de bufón, pues nos deja a nosotros las y los colombianos sin ese corredor y ese abastecimiento que permitiría que la producción interna del país pues tuviera su fruto. Al completarse en casi 2 meses del proceso de movilización, en el Valle del Cauca, en un buen número de municipios, las autoridades municipales, defensores de derechos humanos, el sector productivo y otros facilitadores están desarrollando importantes procesos de diálogo con las comunidades en resistencia, en las que están abordando aquellos asuntos que el gobierno de Iván Duque se niega a atender de manera sistemática. Asuntos como el acceso a la educación, a la salud, al empleo, que son demandas esenciales de la sociedad y especialmente el sector juvenil, están siendo abordadas en estas mesas. Desde el Comité Departamental de Paro acompañamos y saludamos la actitud de disposición del diálogo expresada por las autoridades municipales, por la autoridad departamental. Saludamos la actitud de las comunidades en resistencia por fortalecer su proceso de organización, que son las que permiten finalmente a través de la movilización ganar importantes conquistas en materia de derechos sociales y mantener el proceso del movimiento social de cara a las transformaciones que Colombia necesita. En esta edición de Actualidad CUT nos acompaña Over Dorado, director del Departamento de Investigación y Proyectos de la CUT. El gobierno nacional ha querido desarrollar su política de reactivación económica y vida productiva. Nosotros, en el movimiento social y popular, el movimiento sindical, hemos venido trabajando porque exista y se trabaje por la vida digna, por la democracia auténtica, por la paz con justicia social, por la salud con vacunación, por la educación como derecho humano y por el trabajo digno. En este sentido, lo ocurrido el 28 de abril a la fecha tiene que ver con una rebeldía social, un levantamiento popular, con un estallido social que le dice no más a este gobierno. En el movimiento social y popular, y el CNP lo debe entender así, hay una discusión profunda. La táctica del movimiento para empezar a concretar esto, y 2, la política de alianzas. El Comité Nacional de Paro debe trabajar sin dudas en la centralidad, en la articulación y coordinación del movimiento social y popular. No más se puede seguir zanjando la brecha entre el movimiento sindical y el movimiento social y popular. Vamos a trabajar en eso y creo que sin dudas la CUT va a seguir trabajando por la unidad. El pasado 22 de junio se instaló la mesa de negociación estatal, la cual contará con los ejecutivos de la CUT, Francisco Maltés, Pedro Arango, Winston Petro, Luis Fernando Loaiza y Timoteo Romero como negociadores, y con Rosalba Gómez, Diógenes Orjuela y Fabio Arias como asesores. La mesa de negociación se realizará con un delegado de cada central y federación de forma presencial, y los demás negociadores participarán de forma virtual. Durante la instalación que ratificó la unidad del pliego, también se estableció como cronograma jornadas de lunes a viernes de 8 a.m. a 1 p.m. hasta el próximo 21 de julio, abordando el incremento salarial, los acuerdos incumplidos y los pliegos como principales temáticas. Se acordó que fuera semipresencial la forma de la participación. Los presidentes estamos de forma presencial, los vicepresidentes, y los otros compañeros y compañeras negociadores están de manera virtual por el tema de los espacios. Hoy iniciamos con el punto económico, o el salario y deudas. En el pliego hemos presentado 6% por encima del IPC, todo lo que han venido demostrando los representantes del gobierno es que es imposible cuando nosotros sabemos que han eximido de impuestos a las multinacionales y al capital financiero, y el presupuesto del FOME pues prácticamente se lo dieron al capital financiero y no se dieron para las nóminas de las micro, pequeñas
medianas empresas, los mismos que no han resuelto el problema de salud. De esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT. Nos esperamos en la próxima emisión con toda la información del acontecer laboral, sindical y social del país. No olviden seguirnos en nuestras plataformas. Estamos como CUT Colombia.